Saludo y bienvenidos a la segunda sesión de dinámica. En el día de hoy vamos a comenzar a ver estas temáticas. Vamos a centrarnos primero en el equilibrio translacional para dar continuidad a lo que veníamos hablando ayer de fuerzas. Luego continuaremos con el movimiento debido a una fuerza. Posteriormente pasaremos a ver el equilibrio de torques. Veremos qué es un torque y qué significa hablar de otro tipo de equilibrio diferente al equilibrio translacional. Posteriormente veremos lo que son las poleas, las palancas y finalizaremos con trabajo y energía. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos dicho que íbamos a tener este tipo de fuerzas, que primero nosotros tendríamos siempre que estuviéramos en un planeta el peso, que el peso apuntaba siempre hacia abajo, no hacia el eje Y negativo, sino hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, hacia el piso, y que era producido por tener cuerpos con una masa diferente de cero en un campo gravitacional. Y se representaba por la letra W. Adicionalmente dijimos que nosotros íbamos a tener la fuerza normal, que la fuerza normal es perpendicular a cualquier superficie y garantizaba que la aceleración en esa dirección sea nula. Se tiene fuerza normal siempre y cuando tengamos un cuerpo sobre una superficie. Si no se tienen cuerpos sobre superficies, no se tiene fuerza normal. Y se representa por la letra N. Luego tendremos fricción estática, que se presenta cuando un cuerpo está quieto y se opone siempre al movimiento. Y la magnitud máxima de la fricción estática era el coeficiente de fricción estático por la normal, y la fricción dinámica era un concepto similar al de la fricción estática, es decir, una fuerza que se oponía al movimiento debido a irregularidades del terreno. Sin embargo, que esta ya es cuando se tiene movimiento en el cuerpo. Y es similar la fórmula, sino que se reemplaza el coeficiente de fricción estático por el dinámico, que el dinámico siempre es igual o menor. Y adicionalmente habían fuerzas externas, que eran una tensión de una cuerda, que era una fuerza que alguien estaba empujando, o cualquier otra fuerza externa que se tuviera en el caso particular, en el ejemplo. Ahora vamos a ver el primer caso, que nosotros dijimos que cuando considerábamos las fuerzas, nosotros íbamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libres, escogíamos nuestro sistema de coordenadas, sumábamos las fuerzas y luego considerábamos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, en este caso, pues vimos dos casos. Uno es cuando la aceleración es cero y cuando es diferente de cero. Cuando la aceleración es cero, nosotros decimos que aquí es lo que se conoce como equilibrio. Sistemas que están en equilibrio de traslación, porque pues la aceleración es la que nos dice si se traslada un cuerpo. Entonces, si la aceleración es cero, la fuerza va a ser igual a masa por cero, es decir, C igual a cero. Entonces, el primer caso, cuando veamos que hay un equilibrio de traslación, es decir, cuando los cuerpos que tenemos, o el cuerpo que tenemos más bien, no se mueve, vamos a tener que la suma de todas las fuerzas vectorialmente va a ser igualada a cero. Entonces, el procedimiento, vamos a realizar vamos a determinar qué fuerzas actúan en mi sistema, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, a seleccionar el sistema de referencia, a descomponer cada fuerza en sus componentes X y Y, luego a sumar las fuerzas, posteriormente las vamos a igualar a cero y vamos a despejar las incógnitas. Entonces vamos a tener este ejemplo. Ejemplo en un plano inclinado.
Determine la fuerza mínima para que una caja de 100 kilos, este ejemplo lo vimos la vez pasada, no se deslice sobre una superficie de madera con un coeficiente de fricción estático de 0.2 si está repuesta sobre un plano inclinado de 30 grados. Determine la fuerza si la superficie de madera se cambia por una de hielo. Parte B si no la vimos. Entonces, primero, identificar las fuerzas. La primera fuerza que nosotros vamos a considerar es la gravedad, debido a que estamos sobre el planeta Tierra y la gravedad siempre apunta hacia abajo. La otra es la fuerza aplicada, que sería sobre la dirección de movimiento, y la otra sería la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. En este sentido, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre, pero sería erróneo elegir este sistema de referencia, porque solamente el peso está en el eje Y. Las otras tres fuerzas no están en ninguno de los ejes coordenados. Es la forma más compleja de tratarlo. Bueno, y la fricción, que sería en contra del movimiento, que también estaría por acá. Lo que debemos hacer es considerar este sistema de referencia, siempre el eje X en la dirección de movimiento, y pues la fricción hacia abajo porque el señor está intentando subirlo. Bueno, acá dijimos, si la fricción está hacia abajo es porque le está haciendo una fuerza tal para subirlo, y una fuerza ligeramente mayor hace que empiece a subir el cuerpo. Si la fricción la consideramos como en el ejercicio anterior, hacia arriba, quiere decir que está apenas deteniéndola, y una fuerza ligeramente menor va a hacer que el señor retrocede y la caja lo atropelle. Y esto podemos considerarla en ambas direcciones debido a que la fuerza de rozamiento siempre se considere según el enunciado y teniendo en cuenta un análisis de las condiciones físicas del problema. Esto debido a que la naturaleza de esa fuerza es una fuerza que se opone al movimiento. Si va a presentarse un movimiento, va a haber una fuerza de fricción que va a impedir que haya ese movimiento. Si no se va a presentar, no hay. Por ejemplo, si no hay fuerza aplicada, la fuerza de fricción desaparece. Una vez empieza a aplicarse fuerza, la fuerza de fricción empieza a aumentar hasta tener su valor máximo, cuando ya el cuerpo va a poder empezar a moverse. Y lo que podemos hacer ahorita es este sistema, pues lo podemos rotar 30 grados simplemente para que nos quede más fácil el esquema, para que nos quede más trabajable, para que recordemos mejor según lo que nosotros conocíamos. Y nosotros lo que dijimos fue que este ángulo podríamos identificar que por trigonometría es igual a este. Entonces, ¿qué? Podríamos una de dos. O considerar que la componente en X de este vector peso es seno de 30 y la componente en Y es coseno de 30, debido a que este ángulo de acá es 30 grados. O encontramos cuánto vale esto, que esto sería 90 menos 30, es decir, 60, y lo hacemos ya con el ángulo respecto al eje X, que sería con coseno de 60 y seno de 60. De todas formas, coseno de 60 y seno de 30 da lo mismo, y seno de 60 y coseno de 30 da lo mismo. Entonces, ustedes verán cómo trabajan. Si quieren, podemos empezar a utilizar una convención para facilitarles las cosas, y es intercambiar aquí las funciones trigonométricas, porque siempre se suele dar es este ángulo de inclinación del terreno. Entonces, si se da este ángulo de inclinación del plano, pues vamos a ver que ese es un ángulo con el eje Y, y por tanto se intercambian estas fórmulas. Componente en X del peso con seno, componente en Y del peso con coseno. Siendo así,
Simplemente para encontrar el peso en X y en Y, reemplazamos. Según esta gráfica, vemos que la componente en X es negativa y en Y negativa. Sería menos masa por gravedad por seno del ángulo en X y en Y menos masa por gravedad por coseno del ángulo. Reemplazando, tenemos menos 490, menos 848.7. La normal tiene solamente una componente en el eje y en el eje X es 0. Entonces 0, n. No sabemos exactamente cuánto es, pero sabemos que es una componente solo en Y. La fuerza aplicada no sabemos cuánto es, podemos decir que es F, pero es una componente que solo está en eje X positivo y en eje Y vale 0. La fuerza de rozamiento tiene componentes solo en el eje X negativo y la magnitud máxima dijimos que es menos μ por la magnitud del vector normal, es decir, menos μ por n. El menos debido a que es hacia atrás. El coeficiente de rozamiento 0, nos dijeron que es 0.2, entonces sabemos que esta es nuestra fuerza de rozamiento. Y ya teniendo por este lado nuestras fuerzas, procedemos a hacer una suma de vectores. Sumamos este vector con este y con este. Entonces sumamos los 4 vectores. Recuerden que un ejercicio igual a este se los había puesto en el primer taller para irlos preparando para esto, o sea que sumar estos vectores debe ser natural para ustedes. Y nos queda esta, que esta es la fuerza total. Y ahora, como estamos en equilibrio, las condiciones de equilibrio, tenemos que igualar esas fuerzas a 0. Y al igualarlas a 0 nos salen dos ecuaciones. La componente en X igualada a 0 y la componente en Y igualada a 0. Y aquí ya tenemos un sistema 2×2. Normalmente lo más fácil de despejar es Y. Entonces despejamos inicialmente Y. De ahí ya sacamos la normal. Y luego reemplazamos el valor de Y en la ecuación de X. Y despejamos la otra incógnita, que sería F. Entonces la fuerza aplicada nos dice que deben ser 659.74 newtons, que eso equivale a 67.32 kilogramos fuerza. En este caso los datos respecto al ejercicio anterior son ligeramente diferentes y además que estamos considerando la fuerza de fricción hacia atrás. Es decir, en el ejemplo anterior, lo que nosotros teníamos es que una fuerza ligeramente menor hace que la caja se devuelva. En este caso, una fuerza ligeramente mayor hace que la caja suba. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sería lo más adecuado? Hacer este caso y además el otro caso, hacer ambos casos y considerar tanto esta ecuación con menos como esta, o sea, la fuerza de fricción positiva y negativa. Entonces, en este caso, acá tendríamos un más menos, más menos, más o menos, y aquí más o menos, y en este caso tendríamos 0.2 por... Esto nos da 320.26, que eso en kilogramos fuerza es 32.68. Que como les dije, ligeramente diferente del resultado de ayer, porque creo que lo habíamos puesto 0.1, si no estoy mal. Y no sé si era de 100, pero igual muy similar. Y aquí ven que ya tenemos estos dos valores. ¿Cómo tendríamos que dar la respuesta? Que la fuerza debe ser menor o igual que 67.32
kilogramos fuerza y mayor o igual que 32,68 kilogramos fuerza o en newtons. Entonces, si se hace una fuerza más grande que esta, se va a soportar. Si se hace más pequeña que esta, va a estar soportado el cuerpo. Pero si se sale hacia abajo, menor que esta, ya se nos va a devolver el bloque. Y si se excede la fuerza, el bloque va a empezar a moverse. Sin embargo, no todos los casos son de este estilo, en donde tenemos planos inclinados. No siempre vamos a tener algo así. Hay veces donde no tenemos una superficie. Para eso vamos a revisar el siguiente ejemplo. Un momento acá. Listo. Limpiavidrios. Para que un limpiador de vidrios en alturas no se caiga, la empresa Clean ha desarrollado un esquema de seguridad básico, el cual consiste en amarrar la silla sobre la que él se sienta por dos cuerdas, una lateral y la otra vertical. La cuerda lateral evita que los vientos que siempre se presentan en la dirección oeste no lo tumben. Por otro lado, la cuerda vertical evita que el limpiador de vidrio no se caiga. ¿Cuánto debe ser la resistencia de las cuerdas si la masa del cubo de pintura lleno es de 1 kilo, la masa del empleado más masivo es de 150 kilos y la máxima fuerza del viento reportado es de 1250 newtons? Entonces, en este caso, nosotros tenemos claramente un caso donde no hay superficies, está en el aire. Simplemente que tenemos un individuo que tiene cierta masa, entonces sí va a haber un peso. Tenemos una cuerda haciendo una fuerza externa y otra cuerda haciendo otra fuerza externa. Y tenemos el viento soplando haciendo otra tercera fuerza externa. Entonces tenemos varias fuerzas externas, la del viento, la de una cuerda, la de otra cuerda, el peso, la masa del individuo que le otorga un peso, entonces el peso del individuo y el peso del cubo de pintura. De resto no tenemos más. No tenemos ninguna superficie sobre la que esté soportado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los datos. Y como ya identificamos cuáles eran las fuerzas que actuaban sobre nuestro sistema, podemos proceder hacia nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre sería, por un lado, hacia arriba estaría la tensión de la cuerda 1, porque la cuerda lo que está haciendo es una fuerza hacia arriba para soportar al individuo. Por otro lado, la fuerza del viento hacia la izquierda, que es lo que nos están diciendo en el enunciado. Por otro lado, la tensión de la otra cuerda que hace una fuerza contraria para sostener el individuo. Y el peso del señor y el cubo que sería hacia abajo. Ya teniendo este esquema, pues vemos que el eje X y Y más conveniente es de esta manera. El peso es solamente componente en Y negativo, que sería del individuo 150 más masivo, 150 kilos por 9,8, serían 1470 newtons. La cuerda 1 tiene una tensión solamente en Y, sería una fuerza positiva. La cuerda 2, una fuerza solamente en X positiva también. Podemos considerar que son C1 y C2. Acá se me olvidó poner los subíndices. Y B, que sería
C1 y C2. Y B, que sería negativo, porque es hacia la izquierda, y de menos 1250 newtons. Ahora sumamos todos estos vectores y nos daría esto, el vector suma. Y como estamos en condición de equilibrio, igualamos la suma a 0. Despejamos C1, despejamos C2 y nos dice de cuánto debería ser la tensión de cada una de las cuerdas. La cuerda 1 debería de soportar una tensión de 1250 newtons por lo menos para que el empleado no se vaya a caer. Y la cuerda 2 debería de soportar una tensión por lo menos de 1470 newtons para que el empleado no vaya a moverse, que quede estable. Bueno, en este caso sería 151. Era omega del señor más omega del balde, que es 0 menos m balde por g. Esto es 0, menos 1 por 9.8. Esto es 0, menos 9.8. Y sumando estos dos, acá, bueno, poniendo aquí el otro vector, menos 9.8, que se me había olvidado, aquí quedaría un menos 9.8. Entonces, acá menos 9.8 y este quedaría 1479.8 newtons. Y así nomás. Eso es lo que corresponde a ejercicios que impliquen equilibrio de traslación. Simplemente consideramos qué vectores hay, hacemos la suma de las fuerzas y lo igualamos a 0. Ahora podemos proceder a el movimiento debido a una fuerza. ¿Qué sucede cuando ya se sale de ese equilibrio? Cuando estamos fuera del equilibrio traslacional, quiere decir que ya la aceleración es diferente de 0. ¿Y qué va a cambiar? Que si estamos sobre una superficie, es decir, si hay fuerza normal, la fuerza normal va a evitar que haya aceleración en el eje Y. Por lo tanto, las fuerzas en Y se siguen igualando a 0. En X se igualan a la masa por la aceleración. Si llega a ser un caso en el cual se diga que este señor de limpiavidrios eh, está, digamos, sujeto por una cuerda cuyo nudo se está soltando y logra hacerle nomás cierta tensión al individuo, pero él está cayendo hacia abajo y que se determine la aceleración, por decir que digamos era un planteamiento bastante extraño. En ese caso, en Y la aceleración sería diferente de 0, pero salvo casos así exóticos, usualmente uno tiene ya sea una condición de alguna tensión en Y que imposibilite que se mueva en esa dirección, o uno está sobre una superficie. Y por lo tanto, en Y siempre se suele igualar a 0. En X, sí, a la masa por la aceleración. Y ahora, vamos a ver ejemplo en el plano.
con fricción y sin fricción. Sin fricción es como lo que consideramos ahorita del otro ejercicio, que por cierto se me olvidó considerar ese caso, en el cual se cambiara la superficie por una superficie de hielo. En un ejemplo como este, si nosotros decimos que cambiamos la superficie por una superficie de hielo, es decir, estamos minimizando la fricción, ya nuestro coeficiente de rozamiento, en vez de ser 0.2, sería 0. Entonces ya no importa si es hacia arriba o hacia abajo, ya la fuerza es un valor fijo que se tiene que hacer, y si es un poquito menor o un poquito mayor, o se devuelve o empieza a subir. Y si este término de aquí es 0, la fuerza sería de 490 newtons, lo cual equivale a 50 kilogramos fuerza. Entonces sería como el punto medio. Ahora, vamos a hacer un ejemplo en el plano, con fricción y sin fricción. Masa de 50 kilogramos, una fuerza de 246 y en el caso con fricción un coeficiente de 0.2. Vamos a considerar el diagrama de cuerpo libre, el peso, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, en este caso esta fuerza de fricción es nula, la fuerza normal debido a que hay superficie, y el sistema coordenado más óptimo es este. El eje X en la dirección de movimiento, como siempre, el eje Y perpendicular a la superficie. Ahí todos los vectores coinciden con uno de los ejes coordenados, quedando el peso en el eje Y negativo, siendo igual a 0, menos 490, la normal 0, n, porque es solamente en la dirección positiva, la fuerza aplicada nos dicen que es de 246 newtons y es hacia la derecha, es decir, 246,0. La fuerza de fricción, por lo tanto, sería hacia atrás, porque siempre es opuesta al movimiento. Cuando hay fricción sería menos mu-s, que es 0.2 por la normal. La normal no sabemos cuánto es, entonces lo dejamos como menos 0.2 por n. Y finalmente sumamos los vectores. Y nos da este resultado de acá, que si fuera en equilibrio lo igualaríamos a 0. Pero ahora lo vamos a igualar a masa, no a 0, sino a masa por aceleración, donde la aceleración es un vector. Y la aceleración va a ser un valor que lo llamamos A en X y 0 en Y, porque la normal evita que se mueva en el eje Y. Entonces, las componentes de Y las igualamos a 0 aquí, y en X lo igualamos a masa por aceleración. 50, que es la masa, por A, que es la aceleración. Entonces de aquí podemos despejar la normal, que es 490, y reemplazamos esta normal en esta otra ecuación. Y eso nos da el valor de la aceleración. En el caso de que sea sin fricción, vamos a tener solamente el peso, la normal y la fuerza aplicada. La suma es lo mismo, sino que sin la otra componente aquí de X. Y directamente al igualar a masa por aceleración, con la aceleración ma, 0, es decir, igualar a 0 en Y y a masa por aceleración en X, podemos despejar directamente la aceleración sin ni siquiera encontrar la normal. Entonces nos da la normal, que es la misma, y la aceleración, que en este caso es 4.92 metros por segundo al cuadrado.
En el caso anterior, con fricción, era de 2,96. Vean que es una reducción considerable, porque la fricción efectivamente evita el movimiento. Y eso que es solamente de 0,2, el valor máximo es 1. Y esto lo que respecta por el movimiento y el equilibrio debido a una fuerza. Es simplemente, considero que fuerzas hay, sumo las fuerzas de forma vectorial y las igualo, ya sea a cero o a masa por aceleración. Analizando que en el caso de que haya una superficie, en Y la aceleración va a ser nula, solamente tendría en X. Y esto por traslación. Pero hay algunos casos donde los cuerpos no se trasladan, pero sí rotan. Cuando nosotros tenemos un tornillo y yo pongo un alicate, una llave para apretarlo o desapretarlo, yo no voy a mover el tornillo del lugar, yo simplemente lo voy a hacer rotar. ¿Y qué hago? Cojo esa llave y le hago una fuerza para que dé vueltas. Ahí yo qué estoy haciendo. Yo estoy teniendo un objeto con cierto punto fijo y le estoy aplicando una fuerza en cierta dirección, no para que se mueva hacia abajo, sino para que rote, porque hay un punto de anclaje. Es un cuerpo que no se puede mover, pero sí puede girar. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que este giro va a tener que estudiarse de una forma distinta. Sin embargo, también influye la fuerza que apliquemos. Si yo no aplico fuerza, no va a girar. Entonces sí va a ser necesaria una fuerza. Pero además, entre más grande sea la llave que yo utilice, más pequeña va a ser la fuerza que yo tenga que utilizar. Eso es lo que se llama el principio de la palanca. Entonces, de ahí que también es importante qué tan grande es esta distancia. Y de ahí viene el concepto de torque. Que el torque es un concepto relacionado con el giro. Cuando hay torque es porque hay giro. Y aquí termina siendo el torque como vector, el producto cruz entre R y F. R cruz F. Para nuestro caso, nos va a interesar solamente la magnitud y el signo, porque vamos a trabajar torques solamente en el plano. Y el producto cruz generaba vectores en el espacio. Si teníamos dos vectores en un plano, era un vector en el espacio perpendicular a estos dos vectores, es decir, un vector que entra o sale del tablero. En este caso solamente nos interesaría entonces el signo, por lo que nosotros podemos decir que lo que nos interesa es la magnitud del torque, lo que sería la magnitud del radio por la magnitud de la fuerza, por el seno entre la fuerza y el radio. Y considerar esta la magnitud y el signo sería positivo o negativo. Entonces consideramos un torque cuando gira hacia la derecha o cuando gira hacia la izquierda. Vamos a tener que distinguir entre eso. Si es derecha o izquierda la dirección de giro. Esto es lo que necesitamos, si el giro es un giro a derecha o izquierda. Y saber esto.
Esto es lo que nos va a permitir entender cómo funcionan los giros. Y eso lo vemos también en otros casos. Si nosotros vemos nuestro codo, hace que cuando nuestro bíceps funcione, el antebrazo no salga disparado hacia atrás, sino que simplemente rote. Y el tríceps hace lo mismo. El codo evita que cuando nuestro tríceps funciona, el antebrazo salga disparado de nuestra mano y permite que haya un giro. Y debido a nuestro sistema muscular podemos girar el brazo a la vez que lo movemos. Entonces se puede ejercer una fuerza efectiva sobre el brazo para subirlo y a la vez otra fuerza del bíceps para girarlo. Entonces hay casos donde los cuerpos pueden girar y a la vez se pueden mover. Y se tiene que considerar por aparte. Por un lado, el giro que genera el bíceps y por otro lado, mis músculos, mi aparato muscular, cómo logra hacer que, bueno, no sé qué nombre recibirá ese músculo, pero que el músculo que hace que mi brazo pueda subir o pueda bajar. Se estudian cada uno por aparte. Pero para los torques voy a tener exactamente lo mismo. Los torques van, si yo tengo una palanca de este estilo, nosotros sabemos que si no queremos que gire, tenemos que hacer otra fuerza opuesta. Y puede que no sea en la misma posición. Puede que hagamos una fuerza opuesta por aquí, pero tendría que ser mayor. Entonces ahí lo que nosotros, porque el brazo de giro es menor. Entonces ahí lo que nosotros hablamos es que tenemos que sumar estas fuerzas de giro o estos torques para ver cuál es el torque total. Y el torque total cumple también el análogo a la segunda ley de Newton. Es decir, si a esta ecuación le hacemos a ambos lados un producto cruz por R, nosotros terminaríamos con esto, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular. Sin embargo, y el momento de inercia, ¿qué es? Es el momento de es el equivalente de la masa, pero para el giro. Es decir, es la inercia rotacional de un cuerpo. La masa, nosotros decíamos que era la inercia de movimiento, que si un cuerpo tenía más masa, tenía más inercia. Es decir, intentaba preservar de mejor manera su cantidad de movimiento. Entonces, este momento de inercia va a depender de la masa y de cómo está distribuida en un cuerpo. Si quieren evidenciar cómo funciona el momento de inercia, hagan lo siguiente. Cojan dos libros pesados o dos pesas y ubíquense en una silla con rodachines y empiecen a dar vueltas y en un momento cierren los brazos y se van a dar cuenta de que cuando abren y cierran los brazos, la velocidad de giro cambia. Y esto es debido a que está cambiando el momento de inercia. Pero en nuestro caso no vamos a estar preocupados por ahora en giros, sino que para nosotros siempre vamos a tener un equilibrio de rotación. Este equilibrio es, esta condición sí es más importante y es más usual considerarla porque es a partir del concepto de torque y de buscar condiciones de equilibrio que se hace el estudio de las palancas y de la ventaja mecánica de las mismas. Entonces nuestro equilibrio de torques nos dice que la suma de todos los torques debe ser nula. Y el procedimiento en este caso es equivalente. Primero tenemos que identificar el punto de rotación, posteriormente identificar las fuerzas que ejercen torque. Continuaríamos identificando el sentido de giro de cada una de las fuerzas, posteriormente encontrando los torques,
sumando los torques e igualando a cero y despejando las incógnitas. Aquí es el mismo procedimiento que el anterior, sin embargo, lo único diferente es el punto de rotación, porque antes como no había punto de rotación, como se trasladaba, pues no era necesario preguntarnos por esto. Simplemente decíamos que era cuál era, nos preguntábamos por las fuerzas que estaban en nuestro sistema. Y para esto, este simulador, que sí creo que todos o lo habrán hecho o lo harán, en el cual se mira lo que sucede con un sub y baja. Entonces, de nuestra experiencia y del uso del simulador, nos daremos cuenta que esta señora que está parada sobre el sub y baja no va a hacer que el sub y baja gire hacia ningún lado porque está parada justo en el punto de rotación. Entonces, ella no ejerce torque. El señor va a ejercer un torque hacia la derecha y los dos niños un torque hacia la izquierda. Entonces nos dicen, si la distancia del niño al centro del sub y baja es de 70 centímetros, la de la niña 60 centímetros y la de la mujer 0, calcule la distancia que debe estar el hombre para garantizar el equilibrio. Y aquí nos dan las masas de cada uno. Entonces ya identificamos el punto de rotación, el sentido de giro y pues las fuerzas creo que son evidentes. Las fuerzas que se ejercen en el sistema va a ser el peso del niño, el peso de la niña y el peso del señor. Ahí me perdonan que no quedaron bien las líneas hacia abajo, pues eh, no es tan fácil escribir acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cada uno de los torques. Entonces, lo que tenemos es que aquí, así, nos dicen que las distancias al niño son de 70 a la niña de 60. Entonces el torque es R cruz F. La fuerza es el peso 0 en X menos 20 por 98 en Y. 20 es la menos masa por gravedad. 7 es la distancia, pero como es desde el punto de rotación hacia donde se aplica la fuerza, ese es un vector R1 que es negativo. El de la niña también sería negativa, R2, y el del señor positivo. Entonces, cruz lo podemos hacer de dos formas. Reemplazando en la fórmula del producto cruz de dos cuerpos o por componentes, componente a componente, o diciendo, pues no nos importa el signo, simplemente vamos a decir que es la magnitud de la distancia, que es como tal cuánta distancia hay, que es 0.7, por, no nos importa el signo de la gravedad, simplemente que es 20 por 9.8, por el seno del ángulo entre ellos dos. El ángulo es 90. Seno de 90 es 1 y nos da esto, pero sin signo, 137.2. Con este signo ya sabemos que el giro es en contra de las manecillas del reloj, hacia la izquierda. En este caso, si lo hacemos simplemente fuerza por radio, por el ángulo entre los dos, tenemos que decir, bueno,
No sabemos qué signo tiene, pero este niño hacia dónde haría girar el sub y baja. Pues no es muy difícil darse cuenta que es en contra de las manecillas. Lo mismo lo haríamos para el torque 2, en donde aquí vamos a tener que el torque 2 va a ser 176.4 en contra de las manecillas del reloj y la señora no ejerce torque, es cero, y el torque 4 del señor va a ser distancia por masa por gravedad, 784 por X, siendo 1 y 2 hacia la izquierda, siendo 4 del señor hacia la derecha, a favor de las manecillas, y la señora no hace girar. Entonces los torques hacia la izquierda deben de ser iguales a los torques hacia la derecha. Es decir, pues este va a ser negativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. Menos torque 1, menos torque 2, más torque 3, perdón, más torque 4 igual a 0. Eso es equivalente a decir torque 1 más torque 2 igual a torque 4. Esto que nos dice, considere los torques que hagan girar el cuerpo a la izquierda y los iguala con los torques que hagan girar el cuerpo a la derecha. Y eso es la condición de equilibrio. Y con esto encontramos que X es 0.4. El señor tiene que ubicarse a 0.4 metros del centro para que se garantice el equilibrio. ¿En qué otros casos sirve este concepto de torque? Cuando estamos explorando la mecánica, la biomecánica. Entonces vamos a analizar qué sucede cuando intentamos tumbar a alguien. Esto ya es algo que ustedes posiblemente habrán visto en el libro que les dije que leyeran el capítulo para discutirlo. Ahí analizan este caso. Entonces vamos a tener que va a haber un torque un torque horario, que es una fuerza que se está ejerciendo sobre el hombro izquierdo de la persona hacia la derecha para tumbarlo. Va a hacer que gire en el sentido de las manecillas del reloj. Y el torque antihorario, que es el peso que se ejerce desde el centro de gravedad, que intenta hacer que el señor guarde el equilibrio. Entonces tenemos que la altura a la que está que esta altura sobre la cual se ejerce la fuerza va a ser A, y que la distancia horizontal desde el punto donde se ejerce la fuerza hasta el punto donde gira, que sería el borde externo de este pie, es H, y D sería la distancia entre el centro de gravedad y el punto de giro. Es decir, entre el centro del cuerpo, si el centro de gravedad está en el centro del cuerpo, respecto a la distancia entre ese punto y el punto de giro. ¿Por qué digo si el centro de gravedad está ahí? Pues normalmente lo tenemos en el centro del cuerpo, pero si nosotros queremos modificarlo, pues podemos hacer movimientos con el cuerpo para desplazar nuestro centro de gravedad. O si una persona perdió un brazo, pues el centro de gravedad está desplazado. O tiene una maletín, algo por el estilo, pues va a estar desplazado el centro de gravedad. Entonces es desde la posición del centro de gravedad hacia el borde externo del cuerpo. Entonces va a haber un torque horario que va a ser igual al antihorario para generar condición de equilibrio. Pero en este caso, como ya no tenemos fuerzas perpendiculares formalmente, en el libro consideran esta perpendicular a el cuerpo, o sea, lateral. Aquí la vamos a considerar una fuerza genérica que va a tener cualquier ángulo.
Y aquí entre R2 y W no hay tampoco un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de torque como es, que es Rx fuerza Y menos Ry fuerza X. Y en este sentido, el torque horario sería menos H por Fy, debido a que el vector R entre el punto de giro y el punto donde se ejerce la fuerza, que es este R1, tiene componente en X negativa y en Y positiva. Entonces, menos H en X y la componente en R de Y es positiva. Esta fuerza que estamos considerando tiene componente en X positiva y en Y positiva. Entonces, X y Y nos queda así. Y fuerza en Y, la componente en Y de esta fuerza, va a ser la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, y la componente en X, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, lo que habíamos visto de descomposición de vectores normal. Entonces esto sería nuestro torque, simplemente utilizando la definición formal de producto cruz. Y en este caso, la componente en Y del peso es W, es todo el peso, masa por gravedad, y la componente en X del peso es 0. Entonces el torque sería menos D, porque la componente de R es negativa en X, por la fuerza en Y, que en este caso es menos W, porque el peso también es hacia abajo. Y menos esta altura C por 0, porque la componente en X del peso es nula. Entonces esto es D por W. En este sentido, la condición de equilibrio va a ser esta. La que dicen, lo que aparece en el libro es un caso puntual en el cual esta fuerza tenga un ángulo de 0, es decir, sea totalmente horizontal. En ese caso, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces sería AF igual a DW. Y ese, digamos, es el caso más óptimo, el caso lateral, cuando el ángulo es 0. Y aquí tendríamos esta formulita de nosotros, que se reduce para una fuerza lateral como esto. Entonces nos dicen qué fuerza lateral debe ser ejercida sobre el hombro izquierdo de una persona de 60 kilos a una altura de 1.5 metros para que pierda la estabilidad, si la distancia entre el centro de gravedad y su pie derecho es de 12 centímetros. Entonces, ahí simplemente reemplazamos los datos. Nos dicen una altura a la que se está haciendo la fuerza de 1.5 metros. La fuerza no la piden. De la distancia entre el centro de gravedad y el borde externo de su pie derecho, que es el punto de giro, es 0.12. 60 es la masa y 9.8 la gravedad. Reemplazamos y nos da 47.04 newtons, es decir, 4.8 kilos de fuerza. Muy poca fuerza. ¿Debido a qué? A que está casi a pie junto. ¿Qué sucede si se abre las piernas? Que este 0.12, este va a aumentar. Y si aumenta esto, va a aumentar esta cantidad y por lo tanto va a ser necesaria más fuerza para tumbar a una persona. Es decir, se gana estabilidad. Lo mismo sucede cuando la persona se inclina. Porque si se inclina hacia un lado para hacernos contrapeso, básicamente, ¿qué está haciendo? Está desplazando el centro de gravedad. Está haciendo que el centro de gravedad
ya no esté entre los dos pies, sino que esté por aquí. Entonces ya la distancia D se incrementa. Y esto, lo primero de torque, antes de continuar. Bueno, más bien reordenemos la presentación un poco. Entonces, esto es lo que serían los torques. Así es como aplicaríamos el concepto de torques al cuerpo humano o diferentes condiciones. Simplemente tenemos que analizar qué fuerzas se ejercen, en qué direcciones y reemplazar. Calculando cada uno de los torques e igualando los torques que hacen girar en sentido horario con los torques que hacen girar en sentido antihorario. Hay algunos casos donde el torque va a ser simplemente la distancia por la fuerza. Hay otros casos en el que van a ser expresiones más complejas. Pero más complejas es esto. Va a ser una expresión de este estilo y se simplifica simplemente cuando la componente en Y o la componente en X es nula. Entonces vamos a hablar primero de palancas, luego de poleas. ¿Qué son las, ¿Qué son las palancas? Las palancas es la forma de utilizar el torque en la vida real. Cuando nosotros tenemos un punto de giro y una barra rígida, eso es lo que se define como una palanca. ¿Y qué permite? Pues la definición de torque juega a favor de nosotros aquí, porque nosotros podemos ejercer un sistema de fuerzas a diferentes distancias y buscamos la condición de equilibrio. Y esta condición de equilibrio no va a depender solo de, digamos, el peso que pongamos como una fuerza y de la fuerza aplicada, sino también de las distancias. En este caso, que son fuerzas perpendiculares, este torque que ejerce esta carga sería un torque que hace girar en sentido antihorario y sería el peso por esta distancia d1 y el torque que genera esa fuerza aplicada sería un torque hacia la derecha que sería esa fuerza aplicada por d2. Entonces la condición de equilibrio aquí sería simplemente peso por d1 es igual a la fuerza por d2. Y a partir de acá es que podemos despejar a la fuerza de esta manera. Y aquí es donde surge el concepto de palanca. Vean que la fuerza que se debe de aplicar para generar equilibrio de rotación no es necesariamente igual a W. Es W multiplicado por D1 sobre D2. O si se define la ventaja mecánica como D2 sobre D1, podríamos decir que la fuerza aplicada es el peso dividido M. Es decir, la fuerza dividida la ventaja mecánica. Entre mayor sea la ventaja mecánica, esta M, menor va a ser la fuerza necesaria para equilibrar este peso. Y ahí ya viene su nombre. Nos da ventaja mecánica en el sistema, nos da ventaja de carga. Podemos cargar pesos, masas grandes sin necesidad de tener tanta fuerza. Y en este sentido hay tres tipos de palanca. Palanca de clase 1, de clase 2 y de clase 3, dependiendo de dónde esté el punto de apoyo y dónde estén las cargas a levantar. Si la carga a levantar está a un lado y la fuerza aplicada está al otro, depende es netamente de dónde ubiquemos el punto de apoyo y de uno y de dos, dependiendo de eso, pues puede ser uno más grande que el otro. En ese sentido, esta ventaja mecánica puede ser mayor que uno o menor que uno. Si es mayor que uno,
es la fuerza más pequeña que el peso, porque una cantidad dividida, un número mayor que 1 va a dar un número chiquito, un número más pequeño al menos. Pero si la ventaja mecánica es menor que 1, es una ventaja que es desventajosa, que hace que la fuerza que tengamos que hacer sea más grande. Entonces, las de clase 1 pueden ser palancas con ventaja mayor que 1 o menor que 1. Y la fuerza aplicada tiene que ser hacia abajo para que compense, porque si la fuerza fuera hacia arriba, pues sería un torque también antihorario y pues no habría forma de garantizar un equilibrio. Una palanca de clase 2 es donde el punto de giro está a un extremo y la fuerza aplicada y la carga están en el mismo lado. Entonces, la carga sería sería en el intermedio de la barra y la fuerza aplicada sería en el extremo. Es decir, D2 siempre va a ser mayor que D1. Y si D2 siempre es mayor que D1, por esta configuración que ponemos, M va a ser mayor que 1 estrictamente. Estas palancas son ventajosas. Y finalmente están estas otras de clase 3, donde respecto a las de clase 2 se intercambió el punto donde se aplica la fuerza y el punto donde se genera la carga. Y en este caso, D2 sería menor que D1 siempre. Por lo tanto, M va a ser menor que 1. Son palancas con baja ventaja mecánica. Y para mirar un caso puntual, miremos el bíceps. ¿Cómo funciona el bíceps? Nosotros, estas palancas nos dice que son las fuerzas perpendiculares. Sin embargo, aquí, cuando vemos cómo sería el bíceps, nosotros tenemos que el bíceps está anclado al músculo en dos partes y los tendones lo agarran, pues ahí me perdonarán por ser poco técnico en un sentido biológico. El bíceps en dos tendones lo agarran, el tríceps 3, si no estoy mal. Entonces, desde esos dos puntos el bíceps hace una fuerza con este ángulo. Pues se ejerce una fuerza sobre el codo para que el brazo no se mueva, pero esta fuerza que se ejerce acá no va a generar torque, es solamente el bíceps el que va a generar torque, y aquí sí se tiene este peso que va a ser perpendicular. Entonces podemos representar el brazo de esta manera y lo que necesitamos es la componente perpendicular, porque la componente en esta misma dirección no va a ser torque. Entonces lo que necesitaríamos es el Fm por el seno del ángulo, la componente en esta dirección, sería la que viene acá. Este ángulo, ¿cómo se halla? Ya por trigonometría, a partir de considerar que se tiene esta distancia de 40, se tiene la distancia entre el codo y el punto donde el bíceps está anclado al brazo, al hueso. Por trigonometría se puede calcular. Y nos quedaría que esta es la fuerza que ejercería nuestro bíceps para levantar un peso W. En el caso de nosotros, pues yo les daría ese ángulo. Asumiría que ustedes saben calcularlo usando trigonometría. Y miremos qué fuerza tiene que ejercer el bíceps de esta figura
para levantar una bola de 100 kilogramos, considerando este ángulo. Reemplazamos en esta fórmula y nos da 10.269.95 newtons. Esto es equivalente a 1.047.95 kilogramos fuerza. Vean, para levantar algo de 100 kilos, nuestro bíceps tiene que hacer 1.000 kilos de fuerza. Esto no está mal, esto es real. El bíceps tiene que hacer mucha más fuerza de la que pesan los objetos para levantarlos. ¿Por qué? Vean dónde está la carga y vean dónde está la fuerza. Esto es una palanca de tercer tipo. El bíceps es una palanca con baja ventaja mecánica, lo que sería una mala palanca. Pero ya vamos a decir por qué esto sucede así en la naturaleza. Miremos esto. Un bíceps promedio, pues depende del porcentaje de grasa y todo este rollo, pero un promedio puede ejercer 70 newtons por centímetro cuadrado. Determine la fuerza máxima que puede levantar alguien que tiene un bíceps de 8 centímetros de diámetro. Alguien promedio. Entonces, se calcula el área transversal teniendo en cuenta este diámetro. Entonces, pi radio al cuadrado, el radio es 4 ya que el diámetro es 8, pi por 4 al cuadrado por 70 nos da la fuerza máxima que puede ejercer el bíceps en esas condiciones. Y pues reemplazamos esta fuerza máxima en esta expresión con este ángulo y nos da ir reemplazando W. Nos daría que en estas condiciones a este ángulo el máximo peso que puede levantar alguien es 34.3 kilogramos fuerza. En este otro caso, si ya cambiamos el ángulo y digamos un ángulo más benéfico, donde ya está es perpendicular la fuerza que ejerce el bíceps, entonces el torque horario sería acá, bueno, aquí sería esta misma fórmula con teta igual a 90, seno de 90 es 1, D1 por W sobre D2, pero, y ya la tendremos resuelta, pero aquí podemos considerar una complicación adicional que no consideramos aquí. Aquí vean que no estoy considerando cuánto pesa el antebrazo, y el antebrazo tiene cierto peso que el bíceps tiene que levantar. O sea, el músculo del antebrazo y el hueso y la piel tienen masa. Entonces, si lo consideramos, el centro de gravedad del brazo va a generar un torque horario, este libro un torque horario a esta distancia, y el bíceps tendría que competir con los dos haciendo un torque antihorario. Entonces, la suma de estos dos se iguala a este torque 3, que es 0.4 por la fuerza del bíceps por seno de 90, que es 1. Entonces 0.04 por la fuerza del bíceps es igual a 0.38 por W, que es el peso del libro, que es 4 kilos por 9.8, más el peso del antebrazo, que sería por la distancia, 0.16, que es la distancia por el peso del antebrazo, que digamos que sean 2.5 kilos que me pese mi antebrazo. Entonces, esa es una pequeña contribución. Vean que la mayor contribución es del libro porque está en el extremo, pero en algo contribuye mi antebrazo. Y en este caso, la fuerza del bíceps que tiene que ejercer es de 48 kilogramos fuerza para levantar un libro de 4 kilos, considerando que el brazo pesa 2.5 kilos. Y pues aquí con este ejemplo y con este vemos que el bíceps pensaríamos como que no está bien construido. Pero miremos esto.
Si nosotros tenemos una palanca, al tener estas distancias distintas, es cuando eh, se sale de la condición de equilibrio y el bíceps gira, entraríamos en este caso, donde, eh, bueno, aquí es una palanca de primer tipo, pero las distancias de 1 es más pequeña que la de 2, lo cual pues es el caso de la de segundo tipo. Aquí esta distancia es pequeña y vean que esta distancia acá es pequeña. Esta distancia acá es grande y esta distancia es grande. Si esto lo recorre en el mismo tiempo que esto, diríamos que la velocidad que alcanza la carga se relaciona con la velocidad que se alcanza en el extremo de donde se aplica la fuerza, de acuerdo a D1 sobre D2. Y como la ventaja mecánica la habíamos definido como D2 sobre D1, pues resulta que la ventaja de velocidades es inverso. La velocidad es inversamente proporcional a la ventaja mecánica. La velocidad que se alcance en el extremo de la carga va a ser inversamente proporcional a la ventaja mecánica. El bíceps no está diseñado para hacer fuerza, sino para hacer movimiento, igual que las piernas. Nosotros no ganamos en el reino animal y los animales no ganan porque tengan extremidades fuertes, sino porque tienen garras o porque podemos utilizar armas. Y las piernas y los brazos nos sirven es para el movimiento. En ese sentido, un pequeño desplazamiento del bíceps, apenas medio mover ligeramente el brazo aquí, en este punto, genera que el brazo acá se mueva mucho más. Entonces, el movimiento acá es más grande que este pequeño movimiento que se hizo aquí. El bíceps solo tiene que generar una pequeña velocidad acá y acá la velocidad es mayor. Entonces, las extremidades son máquinas para la velocidad, no para la fuerza. Y ese mismo análisis lo podemos hacer en la cadera y mirar qué sucede con las fuerzas de una persona cuando tiene diferentes posiciones y entender por qué cuando las personas cojean cambian la inclinación de su cuerpo, y eso es para que los ángulos aquí en esos músculos de la cadera cambien y ciertas tensiones no sean tan grandes. Podemos analizar la columna considerando el peso de la cabeza, el peso del torso. Entonces acá tenemos lo mismo, condición de rotación. Podemos considerar condición de rotación para para una mujer que utilice tacones y la fuerza para que debe ejercer cada uno de sus músculos, y todo eso simplemente igualando torques. Igual, suma de torques igualada a cero, suma de fuerzas igualada a cero. Haciendo el análisis de este caso, si quieren lo revisan, se encuentra que una mujer con zapatos talla 37 que usa tacones de 6.5 centímetros ejerce sobre su tibia una fuerza de 3.5 veces su peso, y la tensión que se genera en el tendón de Aquiles es de 2.5 veces su peso. Entonces, esto es la física aplicada a la biología del cuerpo humano. Esto es la biomecánica. La biomecánica nos explica por qué es importante la postura corporal. Cuando estamos así torcidos, como en el caso B, estamos haciendo tensiones adicionales sobre nuestra columna vertebral que tienen que ejercer un contrapeso. Se tiene que hacer esta fuerza de D a C.
Y no es tanto por la fuerza, sino por el brazo de palanca que se tiene que hacer, que puede hacer que, aunque no pesemos mucho, pero esa postura corporal, ir desgastando, ir rompiendo un tendón o generando ciertos problemas musculares. De igual manera, tener el centro de gravedad desplazado debido a cargar una carga desbalanceada o cargar de un niño en hombros, usualmente sin tener una postura bien organizada, nos termina generando esto mismo. Al desplazar nuestro centro de gravedad hacia un lado o hacia atrás o hacia adelante, generamos torques que en nuestro cuerpo, que nuestra columna tiene que compensar, y ahí estamos tensionando nuestros músculos. Algo que digamos que no es conveniente. Y finalmente vamos a ver otra manera que existe para generar una ventaja mecánica. Esto es mediante el uso de poleas. Entonces, para revisar lo que son las poleas, acá traigo este video. Puede que sea un video infantil, pero me parece que es muy didáctico, muy diciente. Entonces, vamos a verlo. Supón que necesitas elevar algo y no tienes ninguna máquina simple para ayudarte. Solo puedes contar con tus propios músculos para realizarlo. Cuanto más fuerte seas, más fácilmente lo harás. Si no eres lo suficientemente fuerte, debes pensar en algo que pueda ayudarte. Una cuerda pasada por encima de una rama. Entonces, ahí sí estamos hablando de mover objetos, de hacer una traslación, y por ahora no se está hablando de utilizar palancas, que es utilizar un torque. Puede hacer que el trabajo resulte más fácil, pero puede tener sus problemas. El rozamiento, por ejemplo. Para resolver este problema podrías pensar en utilizar una rueda con una ranura montada de una forma que pudiera girar, y así podrías colgarla de algo. Cuando se pasa una cuerda sobre esto, la cuerda puede moverse con mucho menos rozamiento que cuando se desliza sobre una rama. La ranura de la rueda impide que la cuerda se escurra. El conjunto de esta combinación, la rueda y la cuerda que pasa sobre ella, es una máquina simple llamada polea. Como todas las máquinas simples, las poleas ayudan a la gente en su trabajo. Esta se llama una polea fija, porque permanece en el mismo lugar mientras la usas. ¿Cómo puede una polea fija hacer más fácil el levantamiento de las cosas? Supón que sujetas un peso o carga aquí. Un tirón hacia abajo de tu extremo de la cuerda origina un tirón hacia arriba sobre el otro extremo. Tú aplicas una fuerza en un lugar y esto produce una fuerza en otro lugar para levantar una carga. La cantidad de fuerza que tú aplicas es la misma que la de la fuerza que actúa sobre la carga. Si la carga pesa 25 kilogramos, entonces tú debes tirar hacia abajo con una fuerza de 25 kilos a fin de poder elevarla. Y si esta pesa 50... Y ahí es el primer uso de las poleas. Las poleas permiten, como una de las funciones es hacer que una fuerza sea redirigida. Una fuerza que iba vertical, ahora pase a un ángulo diferente. Entonces esto, dentro de los ejercicios lo veremos, que nos va a permitir unir diferentes sistemas, y cuando tengamos un polea, antes de la polea es un sistema y después de la polea es otro sistema. O al menos cuando sean poleas fijas, una sola polea de este estilo. Porque ahí lo que sería aquí este eje Y se convertiría en, digamos, si él estuviera de lado, en un eje X. 50 kilos, tienes que tirar hacia abajo con 50 kilos de fuerza, la misma cantidad de fuerza que necesitarías para elevar la carga sin la polea. Por consiguiente, una polea fija no aumenta tu fuerza. Ella te ayuda a elevar objetos cambiando la dirección de la fuerza.
y te permite tirar hacia abajo a fin de elevar algo. Por ejemplo, si quieres enarbolar una bandera en lo alto de un mástil, no tienes que trepar y tirar de ella hacia arriba. Puedes colocar una polea fija en lo alto del mástil y hacer subir la bandera sin moverte del suelo. Y si enrollas la cuerda alrededor de una segunda polea situada en la base, puedes también arriar la bandera. Pero hay otra manera además de que las poleas fijas faciliten la ascensión. Si elevas algo tirando de ello hacia arriba, solo tus músculos hacen el esfuerzo. Pero cuando tiras hacia abajo, tu propio peso te ayuda. Utilizando tu peso como una fuerza, puedes elevar algo que pesa menos que tú, pero no algo que pesa más. Pero con una polea no tienes que utilizar solamente tu propio peso. Supón que quieres elevar algo que pesa 100 kilos. Puedes colgar otro peso, un contrapeso, en tu lado de la polea. Si el contrapeso pesa 90 kilos, la polea no podrá elevar la carga, pero todo lo que tienes que aportar es la diferencia, 10 kilos de fuerza, y podrás elevarla. Las poleas fijas y los contrapesos son utilizados con frecuencia en las máquinas elevadoras, como los ascensores. Algunas veces, los contrapesos facilitan la elevación, pero puede haber un gran problema con ellos, especialmente si son pesados. A fin de poderlos usar, primero tienes que elevar los contrapesos para colgarlos en su lugar. Si no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo, tienes todavía el mismo problema de antes: cómo elevar los objetos pesados. Para hacer esto realmente fácil, las poleas fijas no son suficientes. Necesitas además una clase de polea diferente, una polea móvil. Se llama así porque se mueve con la carga. La polea está suspendida por esta cuerda, con una porción de la cuerda o segmento de cuerda sobre cada lado. Cada segmento de cuerda soporta la mitad de la carga. Si una persona soporta la carga entera, suministra toda la fuerza elevadora por sí misma. Pero supón que dos personas sujetan un segmento de cuerda cada una. Entonces, ellas comparten la elevación por igual. Cada una de ellas necesita elevar con solo la mitad de la fuerza. Ocurre exactamente lo mismo si un extremo de la cuerda está fijado a algo que no se mueve. Si estás elevando el otro extremo, también necesitas elevar con una fuerza igual a solo la mitad del peso de la carga. Este extremo soporta aún la otra mitad. Cuando tiras hacia arriba con tu mitad, elevas toda la carga. Ahí serían dos fuerzas hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Por eso es que las dos hacia arriba tienen que ser solo la mitad de la de abajo. Por consiguiente, cuando aplicas una fuerza aquí, la polea eleva el doble de la fuerza aquí. Con 10 kilos de fuerza, puedes elevar una carga que pesa 20 kilos. Naturalmente, ahora la carga incluye el peso de la polea móvil. Con 25 kilos de fuerza, puedes elevar una carga que pesa 50 kilos. Y con 50 kilos, puedes elevar una carga de 100 kilos. Pero con las máquinas, nunca se obtiene algo por nada. Para obtener este aumento de fuerza, tienes que mover tu fuerza a una mayor distancia. Si deseas elevar la carga a una distancia determinada, tienes que mover tu fuerza a una distancia exactamente igual al doble de la que ha de recorrer la carga. Está suspendida por dos segmentos de cuerda. Tienes que ejercer tu fuerza sobre el doble de la distancia que recorre la carga. Y en cambio, la polea eleva 2 veces más fuerza que la que tú ejerces. Pero un gran problema con la polea móvil es que tienes que tirar hacia arriba, y para cargas pesadas, esto no siempre resulta fácil. Necesitas algo que te permita, por el contrario, tirar hacia abajo. Pero esto es lo que hace una polea fija. Supón que combinas la polea fija y la polea móvil para obtener las ventajas de ambas. La polea móvil aún dobla tu fuerza y al mismo tiempo la polea fija te permite tirar hacia abajo. Realmente es una máquina simple la que facilita el trabajo de elevar. Con esta disposición de poleas puedes elevar el doble de tu propio peso. Una forma de comparar las diferentes disposiciones de las poleas es utilizando la idea de la ventaja mecánica. Ya que esta disposición de poleas dobla tu fuerza, tiene una ventaja mecánica de 2.
Puedes hallar la ventaja mecánica contando los segmentos de cuerda que soportan la polea móvil, en este caso, 2. No importa dónde está fijado este extremo, así es que a tu conveniencia podrías fijarlo aquí, así. La ventaja mecánica es la misma, ya que el número de segmentos de cuerda que soportan la polea móvil es el mismo, 2. ¿Por qué no es 3? ¿No hay allí 3 segmentos de cuerda? No puedes contar este. Solo cuentas los segmentos de cuerda que soportan directamente la polea móvil. Una ventaja mecánica de 2 es algo de ayuda, pero si necesitas elevar cargas muy pesadas, necesitas más fuerza de elevación y la obtienes no añadiendo más músculos, sino utilizando combinaciones de poleas que te proporcionan más segmentos de cuerda. Supón que añades otra polea fija y deslizas la cuerda así. Ahora, los 3 segmentos de cuerda soportan la polea móvil, por consiguiente, la ventaja mecánica es 3. O supón que empiezas de nuevo con esta combinación y entonces añades otra exactamente como esta. Así tienes 2 poleas móviles y 2 poleas fijas. Y a continuación cuelgas la carga de ambas poleas móviles. Ahora, ¿cuántos segmentos de cuerda sostienen las poleas móviles? 4. De modo que esta es la ventaja mecánica. Pero, ¿por qué esta combinación hace que la ventaja mecánica sea 4? ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar que tú y 3 personas más estén sosteniendo un segmento de cuerda cada una. Sería obvio que cada persona soportaría la cuarta parte de la carga. Si la carga pesa 80 kilos, entonces cada persona soporta 20 kilos. Pero no importa lo que sostiene a los segmentos. Así es que, si sujetas este segmento aquí y unes estos 2 segmentos sobre una polea fija, cada segmento soporta aún 20 kilos y tú aún tiras con 20 más. Pero puesto que la cuerda puede arrollarse por estas poleas, cuando tiras hacia arriba con 20 kilos, elevas el peso de 80 kilos. El sistema de poleas multiplica tu potencia por 4. De modo que 4 es la ventaja mecánica. Y esta ventaja mecánica es análoga a la ventaja que hablábamos cuando nosotros estábamos hablando de palancas. Es exactamente lo mismo, sino que en este caso esta ventaja mecánica es conseguida a partir de poleas. En el otro caso teníamos que era a partir de una palanca. Para hacer las cosas todavía más fáciles, puedes añadir otra polea fija, de modo que puedas aplicar todavía tu fuerza a esta cuerda, pero ahora puedes hacerlo tirando de ella hacia abajo con 20 kilos. Y aquí es donde vemos que las poleas fijas simplemente lo que hacen es redirigir la fuerza. Las poleas móviles nos otorgan ventaja mecánica. Las poleas móviles están todavía sujetadas por el mismo número de segmentos de cuerda, de modo que la ventaja mecánica sigue siendo la misma. El sistema de poleas aún multiplica tu fuerza por 4. A cambio, tienes que ejercer tu fuerza 4 veces la distancia desplazada por la carga. Tú cambias distancia para obtener potencia. Ahora, supón que dispones estas poleas de una forma mucho más compacta. Puedes colocar estas 2 poleas, una al lado de la otra, sobre el mismo eje. Lo mismo con estas 2. Las poleas todavía funcionan de la misma manera y la ventaja mecánica es aún 4. Este aparato se llama cuadernal. Este es otro cuadernal. El conjunto del sistema, poleas, cuadernales y cuerdas, se llama aparejo. Cuantas más poleas y segmentos de cuerdas tiene un aparejo, mayor es la ventaja mecánica y más pesadas cargas puede elevar. Por consiguiente, las poleas son máquinas simples que puedes utilizar en muy diversas combinaciones para ayudarte en tu trabajo, pero en todas ellas, tú o bien cambias la dirección de tu fuerza con una o más poleas fijas, o bien cambias la distancia para obtener fuerza, generalmente para elevar algo con un aparejo. Entonces, esto nos muestra lo que serían las poleas y ya la próxima clase vamos a pasarlo hacia ejercicios, a combinar las poleas con estos ejercicios de equilibrio traslacional, de mirarlo
estos mismos ejercicios que se vieron en el video, pero ya con lápiz y papel, y continuar con lo que es el trabajo y la energía. Que esté muy bien. Hasta el próximo video.